Sentido, el programa del Barelense. Mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos. Debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Buen día. Recurramos a la formalidad, solamente por un tema de educación. Bienvenidos a Periodismo con Sentido. A ver, ¿cómo lo podríamos encarar esto? ¿Por dónde empezar? Porque la Argentina siempre nos da material. El mejor país del mundo. No es un país aburrido como uno podría imaginarse Dinamarca. ¿Qué discute el Parlamento de Dinamarca? Cuestiones de la ecología, que cómo cortamos los árboles. No, acá la política es un poquito más divertida, o aunque uno quisiera aburrirse de vez en cuando, ¿no? Pero es lo que hay, ¿vio? Como le decía, la Argentina siempre nos da material, pero lo de estas semanas fue un festival de cinismo. En serio, uno se siente que está mirando una película de House of Cards con Esperando la carroza, ¿no? Una mezcla de eso, todo junto, un grotesco político económico que, si no doliera tanto, daría para reírse a carcajadas, ¿no? Arranquemos por lo obvio. La jugada de la retención es cero. 2 días, nada más que 2 días, 2 miserables días en los que Caputo, el Messi de las finanzas, según el propio Milei, y Macri también, le regaló a sus 8 amigos más cercanos, exportadores todos ellos, un banquete de 1.200 millones de dólares. Escuchaste bien, 1.200 palos verdes en apenas 48 horas. ¿Quién gana eso? Una estafa express, como esos kioscos de feria que aparecen de golpe, te venden berretadas y a la semana ya no existen por si querés reclamar algo. La pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿De mejorar la producción? ¿De incentivar al campo? ¿De darle un respiro a la economía real? No, nada de eso. Fue un pase mágico, una trampita contable para que unos pocos se llenen los bolsillos mientras el resto nos dejan mirando la vidriera, con la billetera vacía y el changuito del supermercado cada vez más flaco, ¿vio? Y lo peor, ni siquiera le salió bien políticamente, porque en vez de sumar aliados en el campo, que ideológicamente debería estar con ellos, porque esos muchachos nos odian con ganas, se ganaron su bronca. Sí, el gobierno de Milei logró lo imposible, enojar al campo con un gobierno ultraliberal. ¿Se da cuenta qué ridículo suena esto? Es como si Maradona hubiera salido a decir que no le gusta el fútbol. Una contradicción en términos. Y ahí está la señal más clara. Axel Kicillof ganando en los distritos rurales. Una postal impensada hace unos meses y que hoy es una trompada de realidad. Ahora, mientras acá hacen esta bicicleta, ¿qué pasa afuera? Bueno, afuera ya no les creen. La ayuda de Trump, esa ilusión de que el sheriff naranja iba a poner la cara por Milei en los mercados, se evaporó en menos de lo que dura un dólar oficial quieto. Los bonos en dólares se caen. El riesgo país ya pasó los 1.000 puntos, un número que en cualquier manual de economía es la sirena de alarma. Y los inversores especulan directamente con una devaluación postelectoral. En criollo, ya descuentan que, gane o pierda, Milei no aguanta el tipo de cambio. Es como sostener o como tener un auto al que se le prenden todas las luces del tablero y vos insistís conseguir a 150 por la autopista. Encima, para completar este sainete, el titular de Arca, esa agencia creada para vigilar las operaciones de exportación, se le escapó y confesó que los exportadores estaban vendiendo, escuche bien, granos que no existen. Sí, granos fantasmas, ficción económica. Si Cortázar viviera, te armaba un cuento
en 2 páginas, la soja inexistente, pero no es literatura, es la economía real del país, manejada por improvisados que parecen vivir en una dimensión paralela. ¿Y cuál fue la excusa del gobierno? Nada, silencio administrativo, porque ya ni se esfuerzan en mentir de forma creativa, Al menos antes te dibujaban una narrativa épica, un relato histórico. Hoy ni eso, hoy es el curro más berreta. Dicho en criollo, y hasta algunos aliados ideológicos como Spert salieron a decir, che, esto no me gustó. Sí, Spert, que es el campeón del libre mercado, se queja de una medida liberal. Algo anda mal. Es como si Ricardo Iorio te diga que le parece mucho el patriotismo. El punto es que la estafa de las retenciones no fue solo un negocio privado, fue una señal, una especie de confesión involuntaria. Este gobierno no gobierna para las mayorías, por si no se dio cuenta, ni siquiera para la mayoría de los empresarios. Gobierna para un puñadito de amigos. Es el neoliberalismo concentrado al extremo, una caricatura de sí mismo, y cuando el sistema se convierte en caricatura, suele durar poco. Miremos el tablero político. Milei va a Estados Unidos a regalar lo que queda del país. Sí, a precio de ganga. Y ni siquiera así convence, porque los yanquis no son tontos, saben que apostar a un caballo perdedor sale caro. Y hoy Milei ya huele a derrota. La ilusión de que iba a ser el chico mimado de Wall Street se apagó. Y no lo digo yo, lo dicen los propios mercados. El mismo mercado que supuestamente lo iba a salvar, hoy lo descarta como un cheque sin fondo. Pregunto, ¿qué pasa cuando un gobierno que se vende como el mercado pierde la confianza del mercado? Bueno, lo que pasa es que queda desnudo y no hay peor imagen que la de un presidente que se jacta de ser un león, pero empieza a parecerse más a un gatito mojado. Y mientras tanto, ¿qué pasa acá abajo en el llano? La inflación sigue golpeando, el salario real cada vez más chico, los jubilados haciendo malabares, las fábricas cerrando, y el gobierno, en vez de dar respuesta, organiza viajes al exterior para mendigar inversiones. Lo curioso es que hasta esas inversiones ya son una fantasía. Nadie quiere apostar a un país donde todo se define en función de la furia o el capricho presidencial. Ahora, metámonos en la parte cultural de la cosa, porque uno a veces necesita referencias para entender lo absurdo. ¿Se acuerdan de los simuladores? Ese grupo que armaba operaciones perfectas para engañar a la gente. Bueno, acá tenemos la versión trucha, un grupo de improvisados que arma operaciones pésimas que se descubren en 2 días y que dejan al descubierto su verdadera intención: saquear, ni más ni menos. Si los simuladores eran una obra de ingeniería, estos son los improvisadores. Y claro, el pueblo no es tonto, la gente no es tarada. Puede que tarde en reaccionar, puede que haya confusión, pero finalmente la realidad, sobre todo la material, se impone. Lo que está pasando en los distritos rurales es la mejor prueba, porque cuando el tipo que se levanta a las 5 de la mañana para laburar la tierra ve que lo están cagando, no importa si Milei le habla de la libertad de los mercados o de la motosierra, lo están cagando, y en algún momento dice basta. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda asumir que este experimento político está llegando a su límite, que no alcanza con gritar, con insultar, con subirse al show de Twitter para gobernar un país, que la política no es un reality show, aunque ellos insistan en convertirla en uno, y que tarde o temprano la estafa se paga. Porque la verdad es una: este gobierno ya no entusiasma ni a los suyos, ni a los de afuera, ni al pueblo. Y cuando un gobierno pierde todos esos frentes al mismo tiempo, lo único que queda es el derrumbe. La gran pregunta es: ¿cuánto falta para ese derrumbe? Algunos lo quisiéramos rápido, le aseguro. Porque los tiempos de la política y de la economía no siempre coinciden, La economía ya está marcando el camino: caída de bonos, riesgo país en rojo, fuga de capitales. La política todavía resiste con discursos, con redes sociales, con operaciones mediáticas, pero todos sabemos que el final de esta película no tiene nada de feliz. Y cierro con una comparación que me parece justa. Esto es como el cuento del flautista de Hamelin.
Milei salió tocando la flauta de la libertad, de la casta, de los privilegios, y un montón de gente lo siguió y le creyó, que fue lo más grave. Pero al final del cuento, lo que queda claro es que el flautista no estaba salvando al pueblo, lo estaba llevando directo al precipicio. La diferencia es que en Hamelin el flautista se llevó a los chicos, acá se quieren llevar al país entero. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si vamos a seguir escuchando esa melodía o si vamos a taparnos los oídos y decir, bueno, ya está, basta, hasta acá llegaste. Porque si algo demuestra esta semana es que la mentira dura poco y la estafa, por más sofisticada que parezca, siempre termina saliendo a la luz. Esto es, señoras y señores, periodismo con sentido.